Aprendimos de Jefté y cómo sus decisiones no solo lo afectaron a él, sino a su hija y los sueños que tenía. Aprendimos el miércoles sobre Elimelec y cómo decidió por hambre dejar Belén y se fue a Moab y comenzaron las tragedias. Lo que ocurrió cuando Elimelec, nos dice el versículo 1 y 2 de Ruth, dejaron Belén, hermanos. La tragedia fue que Noemí se quedó sin su esposo, murió Elimelec, y después se murió sus dos hijos, quienes estaban casados, una de ellas era Orfa y la otra era Ruth. Tenemos casi el mismo escenario en las tres personas. A las tres personas pasaron por una tragedia, a las tres personas falleció su esposo. Probablemente fue más fuerte para Noemí, porque ella no solamente fue el esposo, sino el esposo y dos hijos. Sin embargo, las tres cruzaron por la misma circunstancia difícil. Las tres falleció el esposo. Aunque no cruzaremos las mismas pruebas, seremos probados. Y realmente, hermanos, y este es el corazón del mensaje, existen solo tres maneras en las cuales tú y yo podemos responder a los problemas. Aunque no podemos detener o escoger nuestras pruebas, sí podemos escoger cómo reaccionar ante las pruebas que Dios en su infinita soberanía permite en nuestra vida. La primera de ellas es Noemí. Vayamos al versículo 3, hermanos. Nuevamente, tal vez de las tres, a la que más sufrió, si puedo usar esa palabra, fue Noemí, ya que no solo perdió su esposo, sino sus dos hijos. ¿Y cómo respondió la primera persona? La escritura dice en el versículo 13, Ruth 1:13, ¿habíais de vosotros esperar hasta que fueran grandes? Sus nueras le dicen, nosotras nos vamos a quedar contigo. Y ella le dice, pero ¿para qué se quedan conmigo? ¿Para qué se quedan sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Amargura. Buenos días, hermanos. ¿Qué dice ahí? Mayor amargura. La primer manera que podemos reaccionar a las dificultades de la vida, y tal vez la más repetitiva, es esta: amargura. Porque mayor amargura tengo yo que vosotras. Y fíjense cuál era la percepción de Noemí. Ella dijo, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella inculpó a Dios de todas las tragedias y dificultades que tuvo, mas nunca dijo en todo el libro, no supe esperar el tiempo de Dios. Nunca dijo, me desesperé por hambre y dejé Belén y me fui a Moab. Nunca dijo, me alejé del lugar que Dios tenía para mí. Nunca dijo, dejé de confiar en Dios. Hermano, simplemente dijo, la mano de Dios está contra mí. ¿Por qué dijo eso? Porque la escritura dice que ella estaba en mayor amargura. Versículo 19. Sabemos que se había ido de Belén a Moab, y de Moab había escuchado que en su pueblo había pan, y Dios siempre va a bendecir, hermano, si te quedas donde Dios te ha puesto. Si desde un principio se hubieran quedado en Belén, Dios le hubiera dado el pan necesario sin tener que moverse. Nunca tomemos la mala decisión de alejarnos de la voluntad de Dios. Si en dificultades, en tristezas, sigamos confiando en Dios siempre, hermanos. Noemí regresa a Belén y la gente dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Recordemos que el significado del nombre Noemí significa placentera y dulce. Ya llegó dulce, ya llegó placentera. Como las personas siempre hablan de uno, ¿verdad, hermanos? Llegó al pueblo y dijo, mira, ¿no es ella aquella persona dulce, esplendorosa? Versículo siguiente, versículo 20. Ruth dice, y ella respondió, no me llames dulce, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. La definición de Mara es amargada. ¿Te imaginas lo amargada que estaba Noemí para que abiertamente dijera, llámenme Mara? No, yo no sé si tú te has puesto a pensar,
Pero si alguna vez tú y yo nos hemos amargado, ¿qué tal te cae que alguien te diga el amargado? O sea, ¿le dirías estoy de acuerdo con tu comentario? No, creo que te amargas más. Ella estaba tan amargada que no le importaba. Decía, a mí no me llamen dulce, llámenme la amargada. O sea, ¿te imaginas que alguien entrara a la iglesia y diga, llámenme el amargado? Allá pensaste en 2, 3 hermanos, ¿verdad? De otra congregación, por supuesto, hermanos. Pero estaba tan amargada que ella misma dijo, pónganme de título la amargada. Cuando uno se amarga, ¿sabes que es difícil aceptar que estamos amargados? Ahora, quitémonos esta idea. Todos nos hemos amargado alguna vez, hermano. ¿Y lo has aceptado? No. Por lo general, al principio no. Uno dice, no, ellos están mal, yo no. Y nos creemos la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Incluso en amargura, pero imagínate el nivel de amargura para reconocerlo y decir, a mí no me digan dulce, nadie hable conmigo, soy una amargada. La primera manera que tú y yo podemos reaccionar a las dificultades de la vida es amargarnos contra la vida y contra Dios, como lo hizo la primera individuo. Mira su percepción nuevamente, hermanos. La Escritura dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La culpa no fueron sus malas decisiones, la culpa no fue dejar Belén, la culpa no fue la falta de confianza en Dios, no, el culpable fue Dios. ¿Sí ven su falta de percepción? Y jamás asumir la responsabilidad de sus malas decisiones, sino atribuirle todo a Dios, seguía inculpando al Señor. Versículo 21, miren a qué grado. Dice la Escritura, yo me fui llena. Ahora recordemos, ¿dónde vivía Noemí, hermanos? Belén. ¿A dónde se fue? A Moab. Y ella dice, me fui llena. Si hubiera estado llena, no se hubiera ido. Como a veces personas la platican de una manera distinta, ¿verdad? No, a mí me iba súper bien. Yo estaba llena, pero fue Dios quien me regresó con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis dulce, Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Seguía inculpando a Dios y no sus malas decisiones. La primera reacción que podemos tomar en dificultades es abiertamente amargarnos. Es muy fácil reaccionar de esta manera, hermanos. La Biblia nos da varios ejemplos, no solo en Noemí. Vayamos a Salmo 73, 21 brevemente. Voy a mostrar 2 ejemplos. Salmo 73, 21. Asaf era un creyente que pasó por una racha difícil, viendo la prosperidad de los impíos, y él decía, ¿y por qué yo al ser creyente paso por tantas aflicciones de este lado del sol? Y Asaf dijo, hermanos, se llenó de amargura mi alma. ¿Qué es la amargura? Y en mi corazón sentía punzadas. Con el poco conocimiento que la Biblia nos permite ver de Noemí, yo no veo que haya sido una terrible cristiana. Con lo poco que puedo estudiar de Asaf, hermano, no era un mal cristiano, simplemente tomó una mala decisión y se amargó, porque su percepción era incorrecta. Si hay alguien que en la Biblia pasó por pruebas, ¿quién fue, hermanos? Job. Vayamos a Job capítulo 7, versículo 11. Miren lo que dice Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con, ¿qué dice, hermanos? La amargura de mi alma. Casi se predica de cómo Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hay muchos versículos en los que nos muestra que Job cruzó una terrible amargura, que incluso prefería ser un abortivo. Hermanos, contesten, ¿Job era un mal cristiano? Hermano, Job era un cristiano ejemplar, pero al no ver las cosas de una manera correcta,
no ver todo el panorama y saber que Dios es soberano y permitió todo lo que había pasado por una razón, Job decidió amargarse. Capítulo 10, versículo 1, miren lo que dice, Job 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job capítulo 23, versículo 1. Job 23, 1 y 2 dice la Biblia, y respondió Job y dijo, hoy también hablaré, ¿qué dice ahí, hermanos? Con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Fue tan grave la amargura de Job, hermanos, que en el siguiente versículo mira lo que él dice. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Hermano, cuando un creyente se amarga por cualquier situación evidentemente amarga que haya cruzado, puedes perder tu percepción de cómo ves a Dios, o que ni siquiera lo vas a ver. Job decía, ¿quién me diera dónde hallarlo? Yo iré hasta su silla, y Job no es una silla, es un trono, y Él es nuestro Rey soberano. Pero en amargura ni siquiera percibes a Dios, hermano. Y te lo dice uno de los mejores cristianos de la Biblia, Job. Por su amargura, hermano, nubló ver a Dios en su vida, en su familia. La Biblia nos muestra ejemplos de buenos creyentes que no supieron responder correctamente a las pruebas y se amargaron, como Noemí, como Asaf, como Job. Hermano, ¿será que has respondido de una manera incorrecta a las pruebas y respondiste de esta misma manera y la amargura ha entrado en tu vida? La amargura entra muy sutil, pero envenena toda tu alma. La Biblia dice ahí en Hebreos 12:15, Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿qué dice ahí, hermanos? De amargura. Si ves, la Biblia le llama raíz de amargura. La amargura apaga la vela del gozo y dirige el alma en una terrible oscuridad, brotando alguna raíz de amargura. Ahora, ¿qué es la amargura y cómo saber cuando alguien la tiene? En ocasiones una persona con amargura es una persona muy crítica, por supuesto, con todos menos con ellos mismos. Muy sarcástica, muy llena de enojo, llena de ira y también muy indiferentes, tristes y consumidos completamente por dentro. Y esto afecta a su familia, afecta a iglesias, trabajos, su alrededor, y sobre todo es imposible que un creyente amargado tenga un avivamiento personal. Ahora, ¿cómo llega la raíz? Para que una raíz brote, primero debe haber una semilla. La semilla tal vez es alguien que te lastimó, puede ser intencional o sin intención. Aunque en nuestra vida siempre decimos que todos lo hacen con intención, ¿verdad? Si nosotros lastimamos, ahí sí fue sin querer. Pero si alguien nos lastima, eso era dirigido. Para que haya una raíz se necesita una semilla. No solamente se necesita una semilla. Después de tener una semilla se necesita un campo. Si tú pones una semilla pero no la entierras, ¿puede crecer la semilla, hermanos? ¿Qué es necesario para que una semilla crezca? Enterrarla en el campo y preparar el campo para que empiece la raíz y después se haga un árbol. Primero se necesita una semilla, que fue la situación difícil que uno puede pasar. Después de la semilla se necesita el campo, que es nuestro corazón, donde albergamos ese trago amargo, esa mala historia, esa situación difícil. Y no necesariamente solo contra un individuo. El contexto de Hebreos 12 es cuando Dios corrige a sus hijos, hermano. La disciplina de Dios es el contexto de este versículo. Cuando tú lees la Biblia, hermano,
Cuando venimos a la iglesia, somos confrontados con nuestro pecado, debemos entregar nuestro pecado a Dios para que nuestro corazón esté libre y limpio delante de Dios. Pero si un creyente no se congrega, no lee la Biblia, no ora, hermano, trabaja ese campo y alberga más aquella semilla hasta que se hace una fuerte raíz de amargura. Y algunos no toman la gracia de Dios y esa raíz crece. La semilla es un dolor, el campo es el corazón que guarda ese dolor, y un sentimiento no sanado se hace un resentimiento. Ahora, si le sigo por ahí se me va a acabar el tiempo, hermanos. Pero la primera manera que podemos reaccionar es amargarnos. Segunda forma, vayamos a Ruth capítulo 1, versículo 14. Ruth capítulo 1, verso 14, ya vimos que la primera opción que podemos tomar en situaciones difíciles, en pruebas, en dificultades, es amargarnos. Y le pasó a 3 buenos cristianos en la Biblia. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Segunda manera en la cual podemos responder a las dificultades. Versículo 14 dice la Biblia: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. La segunda persona será Orfa. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus, ¿qué dice, hermanos? La segunda persona que también pasó por tragedia fue Orfa. La decisión que Orfa tomó no fue amargarse. La decisión que Orfa tomó fue incluso peor. Fue apartarse completamente de su Dios. La segunda decisión que podemos tomar como pueblo creyente, hermano, en dificultades, es que le demos la espalda a Dios y nos vayamos al mundo. Dejes de leer la Biblia, dejes de buscar a Dios y vivas como si no conocieras este libro, hermano. La segunda opción es volver a tu vida que tenías antes de Cristo, volver a tus tradiciones, algo como le llamamos una vida mundana. Es triste que la Biblia dice que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos en estos días que creyentes por dificultades se han apartado de Dios, hermano. Vayamos a 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo 4:10. Tal fue el caso de Demas. La Biblia dice: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo, y se apartó de las cosas de Dios. Primera decisión que podemos tomar es amargarnos. La segunda decisión que podemos tomar es la misma que Orfa y decir: yo me regreso a la vida que tenía antes de conocer al Señor. Me regreso al mundo. La Biblia dice ahí en Juan 66, hermano, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba con sus discípulos en Juan 6:66, dice que muchos de ellos se apartaron de Él y ya no andaban con Él. Si estando en el ministerio terrenal con Cristo, viendo a Cristo, viendo los milagros que Cristo hacía, sanando al leproso, hermanos, al ciego, recobrando la vista, y viendo su ministerio personal, personas se apartaron de Él. ¿Cuánto más hoy en día? Creyentes que por reaccionar mal a los problemas que la vida, y aunque Dios mismo permite, se apartan de Dios y dejan las cosas de Dios. Santiago 4:4 sigue diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo en ese momento se constituye enemigo de Dios. Y el día que tú decides vivir, querido hermano, como si no conocieras a Cristo y si no conocieras este libro, ese día nos convertimos en enemigos de Dios. La segunda opción que se puede tomar no solo es amargarnos, sino apartarnos completamente de las cosas de Dios. Primera de Juan 2:17 dice la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Fíjense, hermanos, pero el que hace, no el que cree, no el que está de acuerdo, porque todos estamos de acuerdo, pero otra cosa es el que hace la voluntad de Dios.
permanece para siempre. Dios nos ayude a nunca volver, y como dice aquel bonito himno, he decidido seguir a Cristo. Y la parte más importante no es decidir seguirlo, sino poder cantar y respaldar con nuestra manera de vivir: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Todos conocemos un cristiano que se quedó en el camino, hermano, y se volvió tras sus dioses. Le dio la espalda a Cristo. La primera manera que podemos reaccionar ante las dificultades de la vida es amargarnos, como lo hizo Noemí. El segundo escenario que vemos es Orfa, y la segunda manera que podemos reaccionar es apartándonos de las cosas de Dios. La última opción, y el nombre a quien se le asignó este libro: Ruth. Vayamos a Ruth 1:16. La tercera decisión que podemos tomar en tragedias, en dificultades, en pruebas, en angustias. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, con D mayúscula. Recordemos que ella venía de Moab. Por eso Orfa se regresó tras sus dioses, con D minúscula. Pero Ruth dijo: yo conocí a tu Dios y yo creo que tu Dios es el verdadero Dios, con D mayúscula, nuestro Dios. Tu Dios será mi Dios. Qué respuesta, hermano. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. ¿Cómo necesitamos más cristianos con esta determinación, que aunque no entendamos por qué pasamos lo que pasamos, sigamos confiando en Dios y sigamos creyendo que nuestro Dios es fiel, sin importar lo que pase? A veces solemos publicar cosas en Facebook como: Dios sigue siendo fiel porque algo que ver con nuestra historia. No, hermanos. Lo que uno debe poner es: Dios es fiel, punto final, hermano. Sin importar cómo fue la semana. No podemos poner en tela de juicio la fidelidad de Dios, si me fue bien o no esta semana. Simplemente decide en tu corazón: mi Dios es fiel. Dios nos dé creyentes, hermano, no solo como Ruth, sino como Habacuc, que dijeron: no importa aunque la higuera no florezca y aunque las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios por creyentes, hermanos, como Habacuc. Dios nos dé cristianos como aquellos jóvenes hebreos. Si no te postras, vas a ir al horno de fuego. Y ellos respondieron: nuestro Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, no importa. No vamos a doblar nuestras rodillas. Mantenemos nuestras convicciones y seguiremos fieles a Dios, aunque nos cueste ir al fuego. Dios nos dé creyentes, hermano, que en las buenas y en las malas sigan diciendo: yo voy a ser fiel a Dios. Habrá muchas veces que tú y yo no entendamos lo que Dios está haciendo, y te recuerdo que no hay un solo versículo en la Biblia que te mande a entender a Dios. Personas que a veces entran y me dicen en la oficina: pastor, es que no entiendo a Dios, o no entiendo lo que Dios permite en mi vida. ¿Y dónde en la Biblia dice que debes entenderlo? ¿Dónde en la Biblia dice que una mente finita puede entender lo infinito? Tratar de entender las inescrutabilidades de Dios, como lo dice el salmista, es como vertir el océano Atlántico en un vaso de plástico, hermano. No podemos entender a Dios. Pero la Biblia no te pide que lo entiendas. Pero la Biblia no solo te pide, sino te demanda que siempre confíes en Él, hermano. Y aunque no puedas entender, sí podemos confiar. Como aquel niño confía en su padre, y gloria a Dios que no estamos huérfanos, sino tenemos un padre que cuida de nosotros, hermanos. ¿Tú crees que José el soñador entendió todo lo que le pasó? ¿Tú crees que entendió los 20 años trágicos que sucedieron para que se cumpliera su sueño? Por supuesto que no, pero él siguió confiando en Dios, hermano, en dificultad. ¿Tú crees que no entendió por qué las burlas, por qué el escarnio de la gente? Míralo, ahí va por madera, ahí va por los animales.
No, no lo entendió, pero fue fiel aunque no entendía lo que estaba pasando. Decidieron confiar. Quisiera hacerte una pregunta, hermano. ¿No crees que Dios te ha mostrado suficientemente su fidelidad en tu vida como para que empieces ahorita a desconfiar de Él? Hay un himno en inglés muy bonito que dice: Dios ha contestado suficientes oraciones en mi vida para seguir creyendo en el poder de la oración. Dios me ha librado de tantas veces para seguir creyendo que lo seguirá haciendo. Y Dios nos dé cristianos con esa misma convicción, hermanos. Versículo 17, mira lo que dijo Ruth. Donde tú mueres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Si una mujer, hermano, pudo tomar una decisión para ser fiel a su suegra, que Noemí era su suegra, si alguien tuvo esta determinación a decir, solo la muerte va a hacer separación entre nosotros dos, ¿no podremos nosotros tomar esa misma decisión para Dios, hermano? Solo la muerte hará separación entre nosotros, Señor, y yo seré un fiel cristiano hasta el último día que me prestes. Solo tenemos tres opciones. Las tres personas pasaron por la misma tragedia. Las tres personas se murió su esposo. No le llames personas, sino tres maneras cómo reaccionar a las dificultades que esta vida nos va a mandar, hermano. Y que no solo es la vida, sino Dios en su soberanía permite. Porque nada se sale de su cuidado. Absolutamente nada. La primera opción que tenemos cuando algo venga a nuestra vida, alguna prueba, es tomar la decisión de Noemí y decir: me voy a amargar. Llámenme el amargado. Segunda opción que podemos tomar: le doy la espalda a las cosas de Dios, cierro este libro y como Demas me aviento al mundo y me regreso a mis dioses. Tercera opción que podemos tomar, y que su Santo Espíritu nos guíe a tomar esta decisión. Yo estoy seguro, hermanos, que Ruth dijo: yo no sé por qué Dios permitió esto. Yo no sé por qué Dios permitió esta tragedia y esta dificultad. Sin embargo, yo seguiré creyendo en Él. Yo seguiré confiando en Él. Y yo sé que cuando a Él le plazca, cuando sea su soberana voluntad, me va a bendecir. Seguiré creyendo en Cristo. A partir de este capítulo, hermanos, no dice absolutamente nada la Biblia de Orfa. Se regresó a sus dioses y se murió en idolatría. Habla un poco de Noemí, pero realmente quien fue la protagonista del capítulo 2, 3 y 4 fue Ruth. Dios tiene las mejores cosas, hermano, aquellos creyentes que simple y sencillamente deciden ser fieles. ¿Sabes cómo se le titula al capítulo 2 de Ruth? La fidelidad de Ruth. Simplemente fue fiel. ¿Y a quién crees que Dios bendijo de las tres personas? Dios bendijo a la persona que decidió ser fiel. Algunos conocen la historia. Dios la premió casándose con Booz, tal vez lo predico en la noche. No solamente la premió casándose con Booz, sino que le dio un hijo. Y no era cualquier hijo. Por ahí iba a venir el rey David. Y más adelante, por el hijo de Ruth, iba a venir nuestro Señor Jesucristo, de ser una moabita a tener el linaje real donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, por una sencilla razón: porque decidió ser fiel a Dios a pesar de cualquier cosa. Yo ya te prediqué el mensaje. El Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, pero al final del día, hermano, será la decisión que tú tomes cuando hagamos esta oración. Lo más importante de un sermón, hermano, no solo es el sermón, sino la decisión que ese sermón te guíe a tomar. Yo espero que la decisión que este mensaje nos lleve a tomar
Es decir, aunque no entienda todo lo que he cruzado, voy a decidir no amargarme. Voy a decidir no apartarme de las cosas de Dios, sino que voy a decidir confiar a mi Dios y en su tiempo y en su soberana voluntad, Él me va a bendecir mientras yo me mantenga fiel a Dios. 3 maneras que tenemos para responder a las dificultades. La pregunta se expone. ¿De qué manera vas a responder tú, hermano? Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Con los ojos